El tránsito juega muy malas pasadas y una de ellas es que probablemente un invitado de lujo lo vamos a poder tener menos rato del que queríamos. Gabriel Salazar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Don Gabriel, historiador, Premio Nacional de Historia y protagonista también en parte de los últimos días a propósito de sus juicios históricos, ¿verdad? Y de una columna y de algunas entrevistas que ha dado en relación con la muerte de don Patricio Elwin Azócar. Gabriel Salazar, anteayer en rigor se publicó en la edición web y luego en la edición de papel del diario La Tercera una columna suya sobre usted hacía un paralelo muy interesante entre el rol del padre Fernando Vive en toda una generación de chilenos, en la creación de movimientos social cristianos a partir fundamentalmente del Partido Conservador, a pesar de que quienes alimentan ese movimiento no vienen necesariamente solo del tronco conservador, sino que también vienen de otras visiones, como por ejemplo Patricio Elwin, que no es alguien que se pueda atribuir que venga del tronco conservador. Y usted construye con su gran pluma, construye una historia respecto a una suerte de traición a los principios rectores del padre Fernando Vive y los materializa en Patricio Elwin. Y desde esa perspectiva, como historiador, usted hace algunos planteamientos que a mí me llaman a preguntar más que otra cosa. Cuando usted plantea, por ejemplo, el rol activo de Patricio Elwin en evitar acuerdos que impidieran el golpe y además pone una lógica que yo también se lo he escuchado a muchos dirigentes estudiantiles, una suerte de complot generacional para permitir que el modelo continuara, dado que Pinochet ya no era accesorio al modelo. Estoy haciendo interpretaciones libres, pero por favor hágase cargo usted de lo que le parezca. En el fondo una suerte de complot en términos que si queríamos consolidar el modelo, Pinochet ya no era accesorio al modelo y hubo quienes estuvieron dispuestos a seguir con esta lógica en una gran conspiración. ¿Cómo se afirma eso desde la perspectiva de un historiador y no de alguien que sencillamente opina? Bueno, hay que considerar en primer lugar que estamos viviendo ahí un episodio de la Guerra Fría, ¿no? Lo que tiene que ver, digamos, con la situación chilena, que en ese momento pasó a ser de alguna forma un elemento central en las pugnas que estaban ahí en desarrollo en ese tiempo. Entonces hay muchas fuerzas que coinciden en este problema en Chile. Hay intereses internacionales, hay intereses incluso militares en juego, ¿no? Entonces no es solo que una persona, claro, el caso de Patricio Elwin, sea lo que determinó lo que pasó en Chile, ¿no? Aquí hay muchas cosas que hay que considerar. Pero usted lo enfoca en desde luego, claro, desde luego está la situación norteamericana que no quería otra Cuba en Chile. Eso es cuestión. Ahora, pero esos 70s. Usted lo está llevando a fines de los 80, principios de los 90, con el inicio de la transición, digamos. Bueno, es una presión larga. Esos larga. 60. Claro. Partió a fines del 50, claro. Se consolidó bastante el 60, siguió el 70, pero era muy importante posteriormente demostrar que lo que se hizo en Chile tenía que jugar como un modelo a nivel internacional en términos de cómo el modelo neoliberal podía funcionar en condiciones puras, casi ortodoxas, ¿no? Y por eso había que vigilar de alguna manera eso después del 80 inclusive, ¿no? Eso es lo que revelan los planteamientos que se han mostrado de los textos que tenía la CIA, ¿eh? A través de la desclasificación de los documentos que se han hecho en Estados Unidos, porque en Chile había que hacer algo muy importante, que era de alguna manera construir otra cultura política sobre la vieja cultura política, no solo entre políticos, que era muy fácil hacerlo, sino a nivel de la masa social y la sociedad civil. Entonces, eso exigía un golpe tan violento como el que se dio, ¿no? Eso está estudiado por varios autores norteamericanos al respecto, que venía de experimentos hechos por la CIA, en el sentido de que hay que borrar un pasado e inscribir en él otra cultura completamente distinta. Pero eso requería entonces una penetración muy profunda, un golpe muy violento y luego una vigilancia importante de lo que venía después. Por eso explica la larga intervención norteamericana, que primero partió con la CIA, que es todo lo que sabemos, pero sigue después con la presencia en Chile del capital financiero internacional y de las clasificadoras de riesgo y de los intelectuales que entendieron eso para imponerlo en Chile a través de la transición. Pero en esas lógicas usted plantea saltos discretos, de 17 años, de 15 años. Entonces, ¿dónde encaja esta lógica de colocar a Patricio Elwin
o a una forma de hacer política encabezada por Patricio Aylwin. La de los políticos profesionales, como usted la define. Como el factor decisivo del golpe, por un lado, y después como el factor decisivo respecto a descartar a Pinochet, que habría sido accesorio a todo el periodo anterior, y convertirlo en este nuevo sistema en el cual sin Pinochet se consolida el mercado. A ver, si entiendo bien lo que estás planteando. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas. A ver. ¿No? Primero, que hay fuerzas superiores a una persona, a un individuo, en juego desde el 50 y 60 hasta el 90, hasta el 2000, digamos, ¿no? Más que una persona. Segundo, en Chile opera la clase política profesional, civil, ¿no? En todo este periodo, un rol como conjunto, ¿no? Y Aylwin es uno más dentro de esto. Coincidió que era el presidente del partido mayoritario, sí, por supuesto, ¿no es cierto? Incluso dentro de toda la clase política en su conjunto. Entonces, lo que yo trato de ver, a mí no me interesa hacer biografías de personajes. La historia no siempre se agota en personaje. Por lo común, todo el mundo trata de personalizar los procesos. Como hoy día está clarito, ¿verdad? Se le asigna poco menos al señor Patricio Aylwin, poco menos que toda la transición, toda la construcción de la democracia en Chile, todo el modelo, por último, ¿no? Y no es así, ¿no? Profesor, lamentablemente no vamos a tener mucho tiempo para seguir desarrollando la tesis, pero a partir de eso, de su visión, mi pregunta es, porque usted se ha transformado de alguna manera en una suerte de gurú lo voy a colocar solo en el movimiento estudiantil, pero son muchos, hay una generación ahí, ¿verdad?, que repite mucho y a veces de manera, a mi juicio, bastante panfletaria, sin ni siquiera haber leído a fondo lo que usted señala. Muchas cosas que se han transformado en consignas. Y a partir de Aylwin, las consignas son que era un golpista, que era un neoliberal, que esta cuestión es de una conspiración internacional. Se sacan muchas frases que se usan finalmente como consigna. La pregunta que a mí me gustaría hacerle a usted es ¿cómo explicarle entonces a esa generación cómo debieron haberse hecho las cosas entonces? Porque yo he tenido discusiones con cabros de esa generación que dicen, ok, te concedo que Aylwin ayudó a pacificar el país, pero no hizo esto otro, le entregó el modelo al mercado, se vendió y no sé qué, etcétera. Al final se vuelve muy difícil también llegar a un punto de acuerdo en que coloque sobre la mesa que esos 4 años eran unos años difíciles, que hubo efectivamente un aporte en pacificar las cosas y en empezar a construir después, etcétera. ¿Qué debió haber pasado según usted durante esos 4 años? Entonces, ¿qué fue lo que no se hizo y quién no lo hizo? ¿A qué 4 años te refieres? A los primeros 4 años, los de Aylwin. Justicia la ley. Sí, estoy hablando del 90. Precisemos el periodo. Estamos moviendo en un periodo muy largo, y tú lo circunscribes ahora esos 4 años. Sí. ¿No? A Aylwin lo circunscribo fundamentalmente, porque es de ellos que yo he escuchado, a partir de Aylwin es que uno ha escuchado todas estas consignas que derivan de alguna manera de su discurso. Claro. Yo creo que hay varias cosas que considerar ahí. Lo primero es ¿qué pensaba la mayoría de la gente? ¿Qué pensaba la mayoría de los pobladores, que son los que más se movilizaron durante el periodo? ¿Qué pensaban las mujeres que se movilizaron dentro de los pobladores, ¿no? ¿Y qué pensaban los jóvenes, que son los que lucharon más directamente contra la dictadura? ¿No es cierto? Nosotros, por ejemplo... ¿Cuál era su pensamiento al respecto? Yo creo que se le dio mucha importancia al hecho de que Pinochet se fue. Y toda la alegría, por supuesto, no es porque vino la transición con Aylwin y el programa que... Era porque se fuera Pinochet. Era porque se fuera Pinochet, por eso estábamos contentos, ¿no? Entonces, se debió haber considerado muy profundamente qué quería la masa de la ciudadanía chilena, en términos que se fuera de Pinochet, pues, esto mismo le está yo estaba claro. Eso, dejémoslo fuera. Pero Pinochet se fue el 98, es que hablemos de lo que tú me dices, entonces. En cuanto a los 4 años de Aylwin, ¿no? Pues se supone que Aylwin tenía que haber traído un programa, ¿no es cierto? Y lo que estoy diciendo es que ese programa debió haberse consultado también con la masa popular, que es la que había hecho el mayor gasto para que Pinochet se fuera, ¿te fijas? Y esa consulta no se hizo. ¿Por qué razón no se hizo? Porque el gobierno de Aylwin responde a un plan previo, yo lo sé porque yo trabajé en la ONG donde esto se fue de alguna manera fraguando lentamente, ¿no? Todo este pensamiento, digamos, de transición, llamémoslo de democracia en la medida de lo posible, etcétera, etcétera, venía fraguado de antes.
Y eso sobre la base de un concepto de realismo político, ¿no? Y el realismo político decía, bueno, hay que salvar lo que se pueda salvar y sigamos, ¿no? Pero no se consultó lo que quería el pueblo. Y hay que considerar varias cosas. Las Fuerzas Armadas no podían dar de nuevo otro golpe en Chile. Estados Unidos no lo iba a permitir, no le convenía a Estados Unidos, no le convenía el modelo, no le convenía a nadie, ¿eh? Pero de que había miedo en los políticos, de que interviniera de nuevo, no solamente en los políticos, había miedo. No solamente en los políticos. Pero por razones distintas, el miedo de los políticos. La el miedo gente político. también tenía ese mismo temor. Pero a otra cosa, que es lo que cualquiera de los que estuvimos en la tortura podemos decirlo. Es el miedo físico, a la tortura, a la muerte. El miedo de los políticos era un miedo político, exactamente. O sea, que no le permitieran seguir ellos administrando el modelo neoliberal que dejó Pinochet, porque ese era el problema, ¿no? Y eso explica entonces que no hubo consulta a la ciudadanía, que se hayan desarmado las ollas comunes, por ejemplo, que se habían construido en los años 80, que se dejara morir poco a poco a las ONGs que habían hecho un importantísimo trabajo con la sociedad civil en los 80 precisamente, que no se considerara lo que las ONG que se asociaron en ese periodo, yo estuve en las ONG, presentaron a la concertación como una política posible, ¿no? O sea, ¿usted también cree, se ignoró. O sea, ¿usted cree que había un falso mito? Pinochet no podía dar un golpe porque Estados Unidos no lo había permitido. No, el mismo que provocó el primero no habría permitido el segundo. Internacional gigantesco. No, de acuerdo. Ahora, pero ¿y eran esos los criterios racionales de Pinochet? ¿Qué? El pensar en las reacciones internacionales, lo que iba a ocurrir. ¿Pinochet tenía la fuerza? Yo no sé si él pensara lo que pensara de lo mismo. No, pero es que no, pero que usted son las Fuerzas Armadas en su conjunto y la derecha en su conjunto es la que aquí piensan, ¿no? Les damos mucha importancia a los personajes. Los personajes, sí, estos dos sí. Precisamente no eran, ninguno de los dos, ni Pinochet ni Elwin, los grandes campeones del pensamiento, ¿no? Podemos decir que Frey, sí. ¿Usted lo Frey, pone en el mismo nivel? No, no exactamente, pero en términos de que son pensadores que están levantando una propuesta y que están dirigiendo un pueblo detrás de un mensaje específico. Ninguno de los dos lo tuvo. Pero en su columna yo podría... En su columna yo podría entendido que usted ponía a Pinochet y a Elwin como dos caras de una misma moneda. En el sentido de que ninguno de los dos era un gran líder teórico, político, un gran orador y más encima un conductor de pueblo. En ese sentido están en el mismo plano. Uno es un militarote, sin duda, de cuartel, que hizo lo que hizo, ¿verdad? Y permitió y amparó la violación de derechos humanos. No podemos comparar en ese sentido con Elwin, que era un hombre de paz, eso no se puede discutir, que es un hombre obediente de la ley, es un hombre de derecho. No, lo que estoy diciendo, que ninguno de los dos fue un líder conductor de un pueblo. Ni en el plano teórico, ni en el plano concreto del dirigente. Conversamos con el historiador Gabriel Salazar. Sí, yo de lo que leí de su columna, Gabriel, ayer, y dado la premura del tiempo, que somos muchos, una sola pregunta que me quedó dando vuelta de su columna. Una. A raíz de qué me faltó quizás más desarrollo, porque no era una tesis doctoral en un libro, sino una columna. ¿En qué se basa usted, en qué hecho empírico se basa usted para decir que Elwin de alguna manera complotó para que hubiese un acuerdo de salida antes del golpe del 73? Bueno, es un hecho ultra conocido, ¿verdad?, de que cuando se habló de la posibilidad de una negociación entre la democracia cristiana y la Unidad Popular, que de haberse producido, indudablemente se habría generado un bloque democrático que habría hecho muy difícil la continuidad de la intervención norteamericana en Chile. Y habría sido muy difícil para los militares chilenos pensar en el golpe de Estado que pensaron con la CIA de Estados Unidos, ¿eh? La posibilidad de esa unión, ¿no es cierto?, era indispensable para asegurar la continuidad del régimen del Estado de Derecho en Chile, ¿eh? Pero no se produjo, ¿no? Y es bien importante saber por qué no se produjo, ¿no? Y ahora, la persona que aparece negociando ahí y negándose la negociación es Elwin. Pero ¿por qué no se habrá negado, por ejemplo, la negociación Salvador Allende? Porque en las negociaciones se necesitan dos personas, y ellos dos conversaron en la casa del cardenal, Silva Enrique, varias veces, de manera infructuosa. Eran dos líderes antagonistas, el 73, y no llegaron a un acuerdo. ¿Por qué usted, qué hecho conoce usted que no conozcamos nosotros, que es Elwin el culpable de eso que lleva al golpe? De hecho fue Frei Montalva. No, yo no digo culpable. Porque alguna vez dice Elwin tuvo que jugar el rol de negociar cuando la democracia cristiana, por lo menos la cúpula de no iba a negociar, ¿no? Y no iba a negociar porque sabemos,
Eso está documentado por todas partes, que Estados Unidos estaba apoyando a la democracia cristiana abiertamente desde mucho antes, inclusive que Eduardo Frei Montalvo fuera presidente, ¿no? Y en ese periodo Estados Unidos estaba jugando por la democracia cristiana, y precisamente para evitar su asociación con la Unidad Popular, porque ese era un riesgo de consolidación de un régimen democrático más o menos de izquierda que a Estados Unidos no le convenía, ¿te fijas? Esa era la estrategia de fondo. Quien fuera a negociar podía ser una persona u otra, le tocó a Elwin porque él era el presidente en ese momento. Ahora, hasta donde yo sé, Allende sí necesitaba una negociación con la democracia cristiana porque estaba evidentemente aislado, y en una posición absolutamente incómoda de no poder sostenerse por sí mismo. Eso me lo dice a mí Carlos Altamirano, con quien tuve 3 años conversando para un libro que publicamos entre ambos, digamos, ¿no? Entonces, había necesidad de la Unidad Popular de apoyo de otros bloques políticos para sostenerse, por lo menos, en la legalidad. Y la democracia cristiana era la forma para conseguirlo. Pero no había acuerdo porque se sabía, digo, por los documentos posteriores que se han publicado, que Estados Unidos estaba decidido a impedir de todos modos la continuidad del gobierno de Allende. ¿Usted conversó con Patricio Aylwin alguna vez para alguno de sus libros? Directamente no. Él más bien, yo lo conocí así muy de pasada cuando él estuvo presente en un par de conferencias que me tocó dar en algunos seminarios, pero nada más. ¿Le reconoce algún mérito, profesor Salazar, a Patricio Aylwin con perspectiva histórica, digamos? Méritos es una palabra aporte que implica evaluación o algo por el estilo. O algún aporte. Lo que un historiador puede decir es que dentro de los políticos tú tienes líderes, ¿verdad? Reconocidos por las masas, reconocidos porque son conductores, porque tienen un proyecto de cambio importante y dirigen un pueblo, tipo Eduardo Frei, tipo, qué sé yo, el Juan Domingo Perón, o alguien así, incluso Allende, ¿te fijas? En esa categoría yo no pongo a Aylwin, ¿verdad? En una categoría inferior, en términos de producir hechos históricos, están aquellos políticos que por razones del movimiento interno de la clase política, de los partidos políticos, del juego electoral, de las combinaciones entre ellos mismos, aparecen en algún momento en una posición... Y saltan a la primera línea. Y claro, cuando están ya en la dirección de un partido es muy probable que lleguen a ser senadores, ministros, presidentes. En esa categoría pongo yo a Aylwin, ¿no? Ya, pero ¿con algún mérito, con algún reconocimiento, algún aporte? Yo creo que el hombre, como todo gran político de la clase política profesional, sabía negociar. ¿Cómo se explica eso? Sabía combinarse, sabía ser leal con sus iguales. ¿Te fijas? Y ser leal con sus iguales significa que está respondiendo a los intereses conjuntos de lo que hoy día se llama clase política, ¿no? Y yo eso entiendo que Aylwin tenía esa categoría, ¿no? Ahora, en otro sentido, el hombre indudablemente era cristiano, era un buen papá, era un buen abuelo, era un hombre tranquilo, y son cualidades personales que tienen que ver ya con la vida privada, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un hombre siniestro, no es eso. No creo que no negoció porque era un hombre siniestro, no. Es porque todas las fuerzas que estaban en juego a través de él inducían, en la época de Allende, a que no se hiciera esa negociación, o no se llegara a ese acuerdo. Eso es lo que yo creo. La historia dice que él estaba por el plebiscito. Pero ¿cómo se explica esta cantidad, a su juicio, esta cantidad de gente, este fervor popular que en un momento donde la política no saca gente a las calles, como los mítines antiguos, es que haya esta cantidad de gente que quiere ir a despedirlo, más allá el propio Carlos Altamirano, el que aquí nos acaba de nombrar? Carlos Altamirano le hizo guardia de honor a Patricio Aylwin recién, Andrés Chadwick le hizo esa gente de la UDI a Carlos Altamirano. ¿Cómo se lo explica? Y además el fervor de la gente en las calles. Yo he estado los 2 días en el Congreso y en la Plaza de Armas y hay un montonazo de gente haciendo colas de 2 horas y media. ¿Cómo explica ese fenómeno? Bueno, hay 2 cosas allí. De una parte... de un tipo que no es líder, que es segundón, que es... Las clases políticas dirigentes saben ellos organizarse a sí mismos grandes homenajes, sobre todo cuando alguien muere. Y en eso se unen los 3 grandes sectores de las élites dirigentes, ¿verdad? Se muere un cardenal, van todos los políticos, van todos los oficiales y le rinden enorme homenaje, y como pueden manejar los aparatos del Estado, le hacen 3 días de duelo, ¿Usted no cree en el etcétera, sentido de etcétera. la gente que ha ido a despedir? Déjame terminar, ¿no?
¿Ah? Van los militares, van los políticos, van, qué sé yo, todas las élites a rendir un homenaje a sus pares, a sus iguales. Eso por una parte. Eso es mucho de lo voy a decir, no quiero ser insolente, un show propio de la clase política cuando se trata de sí misma. Y como tienen el poder para movilizar oficiales, policía, todo, le dan un gran aparato y gran solemnidad a eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en Chile hemos tenido prácticamente una negación total de la soberanía ciudadana en los 200 años de nuestra historia. Nos han enseñado siempre a pedir, a exigir, a enojarnos si no nos responden. Nos han enseñado a ser una ciudadanía peticionista, pedigüeña, prácticamente mendicante, porque el Estado, ¿verdad?, los políticos resuelven todo. Entonces, esa mentalidad tiene 2 siglos en este país. Entonces, no me extraña que nos han enseñado a ir a hacer cola para ver el rostro de un político muerto. Pero vienen siempre... Y ¿no? eso ha ocurrido siempre. Estamos todos pero engañados. Por otro lado, hoy día, recordemos, la clase política tiene un 97% de desprestigio ciudadano encuesta tras encuesta, ¿no? Adimar, qué sé yo, etcétera. Y eso es un hecho real. Y por otro lado, recordemos, la Confech llama a su marcha exactamente en pleno funeral de Elwin, y fue una enorme masa también de gente. El hecho real, yo creo, los políticos, ¿verdad?, se celebran a sí mismos, una gran masa de ciudadanos todavía cree que los políticos resuelven todo y le rinden homenaje, pero al mismo tiempo hay otra masa de chilenos que no están ni ahí con eso, y las encuestas dicen que el 97%, y que por eso se ve una enorme marcha estudiantil con toda la parafernalia que hacen los jóvenes, el mismo día en que los otros están tristes celebrando un sepelio. Gabriel Salazar, lamentablemente las lógicas del mercado nos llevan a tener que cederle el espacio al siguiente programa. Lamentamos mucho el que por una razón ajena a su voluntad y la nuestra, por cierto, no hayamos podido realizar la entrevista con toda la extensión que hubiéramos querido. La verdad que la cantidad de temas que quedan pendientes son brutales y su visión siempre es interesante, así que lo dejamos comprometido para que una vez que se aquieten las aguas de todas estas situaciones volvamos a conversar sobre esto y sobre su rol, por ejemplo, de influencia sobre los actuales líderes estudiantiles. Lo que yo creo, puede que se aquieten las aguas políticas, ¿no? Pero no se van a quitar las aguas de la cantidad de automóviles que hay en las calles, ¿no? Eso es una cosa, bueno, eso ya es absolutamente absurdo. Eso ya es un problema. Gracias, profesor Salazar, por haber estado también con nosotros.